no les hemos mandado estrictamente, porque eran las autoridades por si acaso, que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Poniendo Pedro y los apóstoles dijeron, y hermanos, subrayalo porque nos va a ser muy útil en estos últimos tiempos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a desobedecerlos porque creemos que antes debemos de obedecer a Dios que a ustedes. Por supuesto que en ese momento ellos ya habían demostrado que no les tenían miedo, que no les importaba si los enviaban a la cárcel, que no les importaba nada. Ellos iban a seguir. Continuamos con nuestra clase de El verdadero evangelio. Ahora, muchas veces cuando se hace un estudio, mayormente lo que se trata de hacer es definir el tema. Cuando tú le hablas a la gente sobre el verdadero evangelio o que defina qué es el evangelio, la mayoría de cristianos te van a decir, bueno, es las buenas noticias, el evangelio significa buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo murió, Dios envió a su Hijo, resucitó por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero esa es solamente una definición de la palabra evangelio. No nos podemos contestar con esta respuesta cuando tratamos de el tema del evangelio, porque eso es lo que estamos tratando de estudiar en estos días miércoles. ¿Qué es el verdadero evangelio? Y no podemos quedarnos solo con una definición. Es como si, a ver, yo tratara de definir, me digan, no, a ver, alguien está conectado, Florita, que has mandado su saludo, Flora, ¿no? Y me traten de decir, define a Flora, ¿quién es Flora? Y bueno, entonces yo empiezo a decir, no, Flora es mujer, tiene tal edad, mide tanto, puedo quizás hasta saber su peso, a Flora le gusta esto, lo otro, puedo hablar de sus comidas favoritas, puedo definirla y quizá, bueno, ¿verdad? Su esposo, su familia la conoce más y la defina. Y de muchas definiciones, como son sus manos, como son sus cejas, como son sus ojos, sus pestañas. Puede dar muchas definiciones de ella. Y terminamos con las definiciones. ¿Acaso esa es Flora? ¿Lo que hemos definido es Flora? No, ¿verdad? Lo que hemos definido es el 1% de quien realmente es ella. Ella como ser humano, como persona que respira, que sus órganos funcionan. Lo que hemos definido es 1% nomás, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces con la Biblia y con Dios. Podemos definir muchas cosas y somos eruditos en definir muchas cosas. Pero como dijo una vez el pastor Clendenan, no, tú puedes saber todo sobre comida y aún así morirte de hambre. Tú puedes ser un chef reconocido y te tiran en el desierto y vas a morir de hambre. Porque el conocer algo no necesariamente hace que conozcas eso. Así que, ¿qué es el Evangelio? Queremos ir más allá de un estudio y todos salimos de aquí con nuestra estrellita en el frente pudiendo contestar qué es el Evangelio. Recuerden el Evangelio, cuando Pablo decía que es el Evangelio, él decía, esta es una revelación de Dios, es un mover de Dios que transforma vidas, transforma familias, transforma ciudades y hasta transforma países. Es el poder de Dios transformador, porque el Evangelio hizo eso. Cuando vino el Evangelio, transformó vidas, sueños, planes, deseos, causó una conmoción. Empezando por los discípulos. Lo más normal, por ejemplo, era que Pedro, Andrés, su hermano, Juan y Jacobo, lo más normal era que ellos terminen sus días siendo pescadores, hijos de pescadores, pescadores a la vez, que crezcan ancianos, disfruten de sus familias,
de sus nietos, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio irrumpió ese camino, trastornó esos planes. Jesús los llamó y terminaron lejos de casa, dando su vida por el Evangelio. Jacobo, como sabemos, fue decapitado por Herodes. Pedro murió en Roma bajo el emperador Nerón. Andrés fue crucificado en Mesopotamia. Y Juan murió de anciano, pero esto no quiere decir que murió tranquilo, sino Juan fue torturado en su vida. Hay un testimonio de que a Juan el apóstol, antes de ser enviado a la isla de Patmos, él fue echado en aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente. Yo estoy seguro que ninguno de ellos tenía esto en su plan de vida, ¿no? Ninguno de estos tenía esto en su sueño de vida, su plan de vida para la ancianidad, para el retiro. Nadie. El Evangelio rompió todo esto. Lo normal era que Mateo, siendo cobrador de impuestos, también llegara anciano, ahí con su familia, quizá teniendo ya una administración mayor de los impuestos. Y como era, pues los cobradores de impuestos tenían plata, estén lleno él de comodidades, disfrutando otra vez, ¿no? Quizás de una familia y de nietos. No, pero el Evangelio interrumpió esos planes, rompió los planes de Mateo. Jesús lo llamó y lo usó grandemente. Y cuando llegó su fin, él también dio su vida por el Evangelio. La historia dice que él murió en Etiopía. Hasta Etiopía llegó como misionero, donde fue asesinado con una lanza, ¿no? Ahora menciono solo cómo murieron, no porque quiero decir, entonces todos vamos a morir así, no atravesados. No, no, no. Cómo murieron es simplemente como la escena que dice fin en la película. Fin. Así es como murieron. Porque más grande es todo lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos por medio de la historia. Así que el Evangelio es una fuerza poderosa, el Evangelio es un rompeplanes, cambia futuros, trastorna mentes, trastorna corazones. El Evangelio es mucho más que un concepto. ¿Cuál es tu historia? Tu historia de transformación, ¿verdad? ¿Puedes recordar cuál es tu historia de transformación? Yo recuerdo la mía, yo recuerdo que antes de realmente entregarle mi vida al Señor, yo quería ir a la universidad, me gustaba la arquitectura, quería estudiar arquitectura, era bueno en lo que era ese dibujo técnico, vamos a decir, yo dije, vamos a hacer eso. Cuando, no, pensando en ser un profesional, llegar a los 30 y tantos años y a los 30 y tantos años pensar ya en casarme, porque ya me imaginaba que a los 30 y tantos ya iba a tener una estabilidad económica y hasta ahí llegaba mi sueño, ¿no? Porque de ahí ya era ser feliz para siempre, ¿no? Con mi esposa y mis hijos. Pero no me imaginé que el Evangelio iba a venir a mí y me iba a trastornar todo. Iba a venir con tal poder que lo primero que hizo es que me causó problemas. ¿Por qué? Porque me quitó el deseo por la carrera que quería seguir. De repente me desperté un día y desapareció y me quedé como quizá muchos jóvenes. Ahora en lo natural me quedé sin saber qué hacer por mi vida. ¿Mm? Luego Dios me mostró que eso que yo quería de estabilidad económica no existía. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay nada estable. Todo es cambiante. Y yo puedo salir un día y me puede chocar una moto. Así que no podía confiar en alguna estabilidad económica, sino Él me mostró que la fe era más estable, que creerle a Dios era más seguro, que poner mi confianza en Él era realmente plantar mis pies sobre una roca inconmovible y que creerle a Él era la forma más estable en que un hombre puede vivir. El Evangelio vino a interrumpir todo eso.
¿Y qué respecto de casarme a los 30 y tantos? Bueno, ustedes ya saben que Jenny se encargó de que eso no suceda, ¿verdad? Ella seguro me veía pasar ahí frente a su casa en Napo y bueno, el resto es historia. Pero ¿ves? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Puedes ver lo que el Evangelio hizo en tu vida? ¿Cómo el Evangelio realmente ha cambiado tu forma de ver las cosas y tu forma de la dirección de tu vida, tus sueños, tus propósitos, tus deseos? Y como mencionamos, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, a ellos no los tomó por sorpresa, porque él dijo, si ustedes recuerdan, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto es raro, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, yo por Cristo moriría. Pero ¿cuántas veces escuchas yo por el Evangelio moriría? ¿Mm? Por tanto, el Evangelio es más que una definición, ¿verdad? El Evangelio es más que un concepto, más que una palabra del diccionario. Él dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que el Evangelio es una fuerza en este mundo. Pablo dijo del Evangelio, ¿verdad? Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es no una definición, sino porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, decía. Él decía, no me avergüenzo de los cambios que el Evangelio ha traído en mi vida. Él estaba siguiendo una carrera ascendente en la religión judía. Venía de una familia con doble nacionalidad, romano-judea. Era como que tú seas, ahí está, ¿no? Lo que todo el mundo quiere ser ahora, doble nacionalidad, peruano y estadounidense, ¿no? Quieren tener su green card, su pasaporte azul. O que tú seas peruano y cualquier país que tú quieras, ¿no? España, Italia, y tienes tu doble nacionalidad y tus derechos, ¿verdad? En todo el mundo y no necesitas visa para muchos lados. Bueno, Pablo tenía su doble nacionalidad. Pablo había sido criado en la mejor escuela. Él estaba ascendiendo, era celoso de Dios. Pero el Evangelio le cambió todo. Cambió el panorama, cambió sus planes, cambió sus sueños, cambió su idea, cambió su forma de ver el mundo, cambió su forma de valorar a las personas, cambió todo. Antes él veía a uno que no era judío y él le decía, este es un perro, porque así le llamaban los judíos a los que no eran judíos, le llamaban perros. Después de que el Evangelio llegó a él, él dijo, somos un cuerpo. Porque tú no eres ojo, no le puedes decir al ojo, no te necesito. Cambió su valor de las personas completamente. ¿Y quién hizo esto? Esto no lo hizo una clase de una escuelita dominical, esto lo hizo el poder del Evangelio en su vida. Por eso él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el Evangelio es una fuerza irresistible, es el poder de Dios que viene a transformar vidas. Y aquel que se resiste, aquel que dice, no, ¿sabes qué? No quiero el Evangelio. Lamentablemente, ¿no? El Evangelio avanza, el Evangelio sigue y invita a los que quieren seguirle a Él. Estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo el Evangelio salió del pueblo judío, llegó a los no cristianos y hoy día vamos a ver, habiendo quizá dado un mejor entendimiento de qué es el Evangelio, hoy día vamos a ver el Evangelio ante la oposición. ¿Qué hizo el Evangelio cuando llegó la oposición? Porque el Evangelio trae
oposición. Quiero que me acompañen a Hechos 4. Después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a ocurrir cosas maravillosas, y una de las primeras cosas maravillosas en Hechos 3 es que un cojo de nacimiento es sanado. Era conocido en la ciudad, en el pueblo, porque era un cojo que llevaban todos los días al templo para que pida limosnas. Y Pedro, bajo la unción del Señor, lo ve. Le está pidiendo plata y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y levántate. En el nombre de Jesús, el cojo se levantó. Y en Hechos 4 empezó a suceder algo, y es que se levantó la oposición. ¿Qué hace el Evangelio cuando se levanta la oposición? Hechos 4, versículo 1 al 3. Así que después por supuesto, de la sanidad, Pedro empieza a predicar, ¿no? Porque ese es el fin. El fin no era solo la sanidad, sino predicar el Evangelio, predicar de Jesús. Y gente se empezó a convertir. Y dice Hechos 4:1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, fíjense, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Ok? Así que esto es más que simplemente unos sacerdotes que están... No, esta es gente de autoridad. Esta es la autoridad. ¿Por qué es la autoridad? Porque tenían la llave de la cárcel. Y no cualquiera tiene la llave de la comisaría. Sería en nuestro caso presente, sería la comisaría. No todos tienen la llave de la comisaría o de la carceleta, como quieras llamarlo. Así que estas son autoridades que vienen a prenderlos. Ponte en el caso de ellos, ¿ok? Estás predicando de Jesús y vienen a prenderte. Y tienen el poder para llevarte a la cárcel. Y como es tarde, saben que vamos a encerrarlos hasta el día siguiente. Así que pasaron toda una noche en la cárcel. Después los llaman, ¿verdad? Los traen y ellos empiezan a defenderse de que, bueno, ellos han sido encomendados por Dios para predicar. Saltemos hasta el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, estos no eran hombres de estudio, nada, pero como hablaban, los dejaban atónitos. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué puedes decir contra una sanidad? Nada. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Así que dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Así que vamos a amenazarlos para que dejen de predicar sobre Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera, o sea, ni hablando, ni cartita, ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oposición. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo.
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los amenazan y les dicen, ¿saben qué? Nosotros que somos las autoridades les ordenamos que no hablen más ni enseñen sobre Jesús. ¿Pero qué contestan ellos? Juzgad si es justo obedecer a Dios, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que ahora se llama desobediencia civil. ¿Cuántos han escuchado ese término, desobediencia civil? Es cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos. En resumen, ellos dijeron, sí, ustedes son la autoridad y ustedes nos están mandando esto, pero nosotros consideramos que lo que ustedes están mandando es ilegal para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros principalmente es obedecer a Dios antes que a ustedes. Y no estamos haciendo ningún daño. No estamos robando, no estamos asesinando, no estamos estafando. Estamos enseñando, estamos predicando. Así que recuerden eso, que es un término conocido, desobediencia civil. Yo creo, no me someto. Y ellos no se sometieron. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron, dice, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por el cojo, ¿verdad? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que este era un milagro que no podía discutirse, ocultarse, no podía decir, no, él ya estaba mejorando, no, lo que pasa es que él hace poquito se volvió cojo y el cuerpo se recuperó, no había floro ahí que valga. Nada, este hombre tenía más de 40 años y era cojo de nacimiento. Versículo 23 dice, puestos en libertad, miren lo que hacen Pedro y Juan. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, fíjate lo que dicen ellos, estamos hablando del evangelio ante la oposición. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente, ¿saben qué significa la palabra soberano? Justamente tiene que ver porque soberano significa que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Así que ellos reconocen que Dios es quien tiene el máximo poder y autoridad. Dios es soberano y no solamente eso, Él es quien creó el cielo, la tierra, todo lo que hay en la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Y ellos empiezan su oración así, reconociendo quién es Dios. Y que por boca de David tu siervo dijiste, miren la revelación que ellos reciben. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Así que ellos reciben revelación de un pasaje del Antiguo Testamento
de que esto va a suceder, de que hay oposición, de que el Evangelio va a encontrar oposición, que esto es algo que se debe de esperar. Y luego dice versículo 27, sigamos leyendo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y miren quiénes: Herodes, las autoridades, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿ok? Hasta aquí todo lo normal que podría pasar. Te ponen en la cárcel una noche, al día siguiente te dicen, mira, si vas a hacer esto, te va a seguir yendo mal, etcétera, te amenazan. No les pegaron por lo menos esta vez, porque era muy evidente el milagro, dice, que había sido hecho. Pero dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo, con valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra las autoridades, con las amenazas. Porque una de las armas principales del enemigo es la intimidación, ¿no? Hacer que alguien sienta miedo o temor, amenazar a una persona. Esa es intimidación. Así que el Evangelio va a, este cambio, ¿verdad?, en las vidas va a causar oposición. Y en este caso vemos oposición de las autoridades. Pero ellos siguieron orando, predicando, comiendo juntos, etcétera, etcétera. Y Dios seguía haciendo milagros y maravillas entre ellos. Hasta Hechos 5, versículo 17. Otra vez estaban ellos predicando, avanzando, y Hechos 5, 17 dice esto. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron otra vez, miren, mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez, estas eran autoridades públicas que tenían el poder para encarcelar. No sé ahora quién, un fiscal, la policía, ¿verdad? Si te encuentran haciendo algo que ellos creen ilegales, van y te meten a la comisaría inmediatamente. Y ahora miren lo que pasa, versículo 19. Mas un ángel del Señor, el Señor, envió un abogado para ellos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, buen abogado este ángel, ¿verdad?, dijo, miren lo que les dice el ángel, qué loco, ¿no? Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el Señor los libra no por librarlos, sino para que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Y el ángel les dice justamente, hagan lo que ellos no quieren que ustedes hagan. ¿Qué es qué? Anunciar al pueblo, predicar. Así que dice versículo 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Un ángel abogado los sacó abriendo la cárcel. Entonces era el día siguiente ya, ¿no? Los
Fíjense que siempre hay un tiempo de noche, ¿no? Que tienen que pasar, unos momentos de noche. Yo creo que Dios permite esos momentos de noche para ver cómo reaccionan sus hijos. En el caso anterior pasaron toda la noche en la cárcel para ver quizás cómo reaccionas de noche encerrado, realmente, ¿no? Cómo tu gozo, tu fe, tu esperanza, y les permite pasar. Pero ahora, como seguro ya pasaron la primera prueba, ya manda al ángel boga, ¿no? Al ángel abogado. Y qué bueno, porque fue gratis la salida de la cárcel, ¿no? Y les dice pues a su ángel, no, mira, ¿sabes qué? No, ya, estos son bravos, yo los conozco, son mis hijos, son fieles, ellos quieren hacer lo que yo les mando a hacer sin importar lo que digan las autoridades. Así que baja, haz dormir a todo el mundo, que nadie se dé cuenta, abre las puertas. O sea, ese ángel tenía su juego de llaves, ¿no? Porque estaban encerrados. Les abre las puertas, los saca, cierra las puertas, y quizás ellos dijeran, ah, aleluya, somos libres. No, 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 no es tanto para que sean libres, sino para que al día de mañana vayan y sigan predicando, porque esto es lo que Dios quiere, que se predique su palabra. Y entonces ese versículo 21, la segunda parte dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, otra vez las autoridades de la ciudad, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿no? La poli, no los hallaron en la cárcel. Fuga. ¿Dónde hicieron el hueco? Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. No había, por fuera los guardas, estos estaban igual. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué pasó? Preguntándose qué pasó, dice, y entonces vino uno y les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No traten de detenerlos. No traten de detener el evangelio. Entonces fue el jefe de la guardia otra vez con los alguaciles, otra vez fue la policía, fue el serenazgo, fueron todas las autoridades para agarrar a los apóstoles. Y los trajo sin violencia. Ah, claro, pues porque a ellos les gusta actuar así en la tarde, noche, cuando nadie ve, pero en el día no, 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 hay mucha gente. Están las cámaras, tranquilos, hay que portarnos bien, hay que traerlos sin violencia. Vengan, por favor, queremos hablar con usted. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Con su cara de palo seguro, ¿no? El sumo sacerdote. No les hemos mandado estrictamente, porque eran las autoridades por si acaso, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y hermanos, esto subrayalo porque nos va a ser muy, muy útil en estos últimos tiempos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Vamos a desobedecerlos. ¿Por qué? Vamos a desobedecerlos porque creemos que
antes debemos de obedecer a Dios que a ustedes. Por supuesto que en ese momento ellos ya habían demostrado que no les tenían miedo, que no les importaba si los enviaban a la cárcel, que no les importaba nada. Ellos iban a seguir. ¿Mm? ¿Y qué causó esto? Versículo 33. Ellos, oyendo esto, ¿qué dice? Se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Mira, ¿qué problemas les trajo a ellos? El evangelio, que dice que querían matarlos. Si tú ves esto en la calle hoy, tú dirías, ay, estos cristianos, ¿no? Son fanáticos seguramente, son unos desobedientes, son rebeldes, son tercos, son revoltosos, no piensan en sus familias, no les da vergüenza, ¿no? Que las autoridades vengan sobre ellos y todo. Pero ellos estaban haciendo lo correcto. Y escuché esta frase, de verdad que no sé si la leí o lo escuché, pero un predicador o alguien, ¿no? Que decía que quizás que el evangelio o los cristianos se llega a ser ilegal, pero no ilegítimo. A ver si lo pensamos un poco. Se puede ser ilegal, ilegítimo y legítimo a la vez. ¿Mm? Uno tiene que ver con las leyes y otro tiene que ver con lo que es lo correcto. Recuerdan, en la época de Jesús, los religiosos, los gobernantes religiosos hicieron ilegal sanar a alguien en día de reposo. ¿Por qué? Porque el hacer una obra de sanidad lo catalogaron como trabajo y Dios había mandado que el día de reposo nadie trabaje. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a alguien el día de reposo. Hizo algo ilegal, pero legítimo, legítimo. Y el evangelio puede llegar a ser ilegal, pero legítimo. El evangelio siempre será legítimo. Así que recuerden esto. Ilegal y legítimo. ¿Qué es legítimo? Lo correcto. Lo correcto. Versículo 40 dice, después de que vino el sumo sacerdote, siguió el concilio y uno de ellos opinó y dijo, miren, ¿saben qué? No se metan con estos hombres. Si esto no es de Dios, esto se va a acabar. Si esto es de Dios, no vaya a ser que estén metiéndose contra Dios. Versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ahora sí los azotaron. La primera vez que los habían agarrado, los dejaron ir libre, pero ahora sí les metieron azotes, ¿no? Se puso más fuerte la oposición contra ellos. Ahora ellos en su carne estaban sufriendo por causa del evangelio. Así que los azotaron. Vamos a ser más fuertes con ellos. Después de azotarlos, dice, les intimaron otra vez que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Salieron llorando. ¡Ay, mis heridas! Señor, porque a mí... Ay, Señor, yo sabía que tarde o temprano esto me iba a pasar por causa tuya del Evangelio. Ay, salieron llorando. No sé cómo se llora en hebreo, ¿no? Ay, 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 salieron llorando por esto. No, versículo 41, leamos, ¿qué dice? Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron?
Loco el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es otra cosa. El Evangelio nos cambia absolutamente tu forma de ver las cosas. Dice, salieron de presidio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea que los latigazos, en vez de, ¿no? En vez de asustarlos y en vez de más bien desanimarlos, fue como un premio para ellos. ¡Wow! Dijeron. Mira, nos están azotando por hacer lo correcto. Y todo esto por causa de Jesús, por su nombre. Y que le hayan azotado para ellos era como, wow, estamos haciendo lo correcto. Para que nos hayan azotado tenemos que estar haciendo lo correcto. ¿Y qué hacían? Versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Evangelio ante la oposición. ¿Qué pasaría si el Señor resucita ahora en el siglo XXI a Pedro y a Juan nomás, ¿ok? Resucitemos a Pedro y a Juan nomás y él ve la iglesia del siglo XXI. Él ve, ¿no? Lo sentamos ahí a que vea noticias y ve lo que está pasando del COVID y ve las restricciones y ve lo que se puede, no se puede hacer y ve lo que está pasando en el mundo. Tú solo piensa, ¿qué crees que te diría él? ¿Qué te dirían ellos, Pedro y Juan? Están sentados en tu mesa, tú los actualizas a todo lo que está pasando en el... A ver, escribe. Te voy a dar un momentito para que escribas, uses tu imaginación y escribas. ¿Qué crees que te dirían ellos? ¿Cómo ellos se enfrentaron por causa del Evangelio la oposición? ¿Tú qué crees que nos dirían en estas épocas después de haberlos actualizados de todo lo que está pasando? Que nuestra recompensa esté en el cielo, dice Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. No tengan temor. Es necesario que el Evangelio sea compartido de todo lugar. Tenemos una esperanza eterna. Amén. Yo creo que sí nos dirían eso. No tengan miedo. Muy bien, ¿verdad? Porque eso es lo que quisieron eh, las autoridades, infundirles temor. ¿Qué más? No tengan temor, no tengan miedo. Muy bien. ¿Por qué tenemos miedo? Ánimo, levántate. Ajá, muy bien, Spring. Muy bien. Eso seguramente también Pedro y Juan nos diría. No tengan temor. ¿Por qué tienen miedo? Ánimo, levántate. Hey, muy bien, hermana María Esther. Que sigamos compartiendo la palabra y seamos valientes. Excelente, muy bien. Hermana Nancy Guamán, wow. Que seamos obedientes al Señor en todo momento. Muy bien, hermana Nancy. Muy bien, Oscar. Quizá te dirían, ¿tú qué haces aquí? Sal sin temor. Tienes el poder de sanar en el nombre de Jesús. Muy bien, Oscar. Perfecto, excelente. Israel, que Dios está con nosotros. Amén. También Dios está a nuestro favor. Amén. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me animan sus respuestas. Así que a ver, vamos a ver, sigan poniendo algo, porque me anima mucho lo que ustedes también ponen. ¿Mm? Sigan adelante, porque esto es, dice el pastor César, porque esto es parte del plan de Dios para ustedes y el mundo. Anímense. Wow. Amén. Excelente. Sigan adelante porque esto es parte del plan de Dios para ustedes y el mundo. Anímense. Gracias, Pastor César.
que Dios es nuestro respaldo ante cualquier ley humana o autoridad terrenal. Amén. Hay que ser legítimos, ¿verdad? Aunque quizá llegue el momento que seamos los ilegales, no el grupo por si acaso, ¿no? Emily, ¿qué dice? Que si nos toca ser castigados... Exacto. Que si nos toca ser castigados, mejor que sea por predicar que por otra cosa. Sí, me imagino a Pedro diciéndonos eso, ¿verdad? Bueno, sufre nomás, ¿no? Pero por predicar. Hermana Rita, animémonos unos a otros porque Dios está con nosotros. Excelente. Así es, hermana Rita, que nos animemos. A ver, Javier dice, el Evangelio siempre será legítimo. Obedezcan a Dios y no a los hombres. Sí, yo puedo escuchar a Juan diciéndonos eso. Rebequita dice, no se dejen intimidar porque yo estoy con vosotros. Muy bien. Y me incluyo, ¿no? Muchas veces nos hemos acomodado a la forma de pensar del mundo, a los patrones del mundo y hasta la conducta del mundo sin pensar en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, les digo, ¿no? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Y entre paréntesis, ya nos toca un bautismo pronto, ¿verdad? Hay algunos que tienen que bautizarse. Y él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús da 5 señales en esta ocasión que iban a seguir a los que creen, ¿no? Primero dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Poder sobre los poderes de las tinieblas. Hablarán nuevas lenguas, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Buena, ¿no? Ahora, si te das cuenta, Jesús no los mandó como esas iglesias raras, han visto que hay en algunas partes de Estados Unidos que llevan serpientes al culto y se las pasan uno por uno, ¿no? Eso está en Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Pero dice, tomarán en las manos serpientes. Está hablando normalmente, no dentro de esa imagen, una serpiente. Tú huyes de una serpiente. Tú te corres de una serpiente. Yo estaba en la selva y cuando vimos una serpiente, todos retrocedimos. Porque la serpiente te mata, ¿no? Te causa temor, te causa... Y la imagen es esta. ¿No? Esta es la imagen. Por eso digo, Jesús no está hablando literalmente de que, bueno, sabes que vamos a buscar serpientes, porque si no, esta palabra no sería para los que vivimos en ciudad o vivimos en Irlanda, donde no hay serpientes, ¿no? Pero dice, tomarán en sus manos serpientes. O sea, hay situaciones que a cualquier hombre lo harían correr. El cristiano va a avanzar. Hay situaciones donde cualquier hombre correría, pero el evangelio te va a hacer avanzar. Amén. Tomarán en sus manos serpientes. Vilmita dice, no teman ser avergonzados. Eso también, ¿verdad? No teman ser avergonzados o ridiculizados. Muy bien. Cuarto, si bebieren cosa mortífera, les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero fíjate cómo el Señor habla. Él no dice quizás, puede ser. Él dice, no les hará daño. No les hará daño. Hay testimonios, ¿no? De gente que iba a predicar el Evangelio y en los pueblos los han tratado de envenenar y ellos han tomado la chicha, ¿no? Ahí envenenada, qué rico, más bien dame otro vaso y fue, y han seguido tomando por días y no les ha pasado nada. Si bebieren cosa, y fíjate, no dice si bebieren cosa, ¿no? Que te va a malograr el estómago un poco, ¿no? Mortífera, veneno. Este es Jesús hablando. Y quinto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia es la sal de la tierra, ¿verdad? La iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. Se dice una luz no se esconde debajo no de una canasta,
porque si no nadie la ve, sino una luz, dice, se pone en lo alto para que todo el mundo la vea. Y la sal sirve, ¿no? Si el mundo nos está dando en este tiempo una enfermedad, una plaga, ¿qué tiene la iglesia para ofrecer? ¿Qué tiene Jesús para ofrecer? Esto me ha hecho pensar mucho, hermanos, porque ¿cuántos de ustedes recuerdan que antes se decía, traigan sus enfermos a la iglesia para orar por ellos? ¿Alguna vez has escuchado eso? No. Hermanos, traigan los enfermos, ¿no? Si tienes, traigan los enfermos a la iglesia para orar por ellos. Pero, y confieso, lamentablemente ahora uno dice, ¿por qué? Porque el mundo te ha dicho así, si estás enfermo, quédate en casa. ¿Han visto el cambio? ¿Se dan cuenta del cambio antes, verdad? Aparte de las iglesias que hacían sus campañas de sanidad. Pero no, normalmente uno se decía, no traigan sus enfermos a la iglesia para orar por ellos. Y ahora hasta yo lo he dicho, hermano, lo confieso, ¿no? Si estás enfermo, quédate en casa. ¿De quién hemos aprendido eso? ¿De quién ha aprendido eso la iglesia? ¿Del Evangelio? ¿De la palabra de Dios? ¿Del Espíritu Santo? Seamos sinceros. ¿De quién ha aprendido eso? La iglesia. ¿La iglesia está siguiendo el Evangelio? ¿La iglesia está siguiendo la dirección de Dios? ¿Quién nos ha enseñado a hablar así? Como dice Osquitar, cierto, ¿verdad? Temor, miedo. Así que tenemos que considerar a quién nos estamos amoldando, ¿no? A quién nos estamos amoldando. Y el Señor nos está hablando, ¿para qué? Para levantarnos, amén, para levantarnos. Y quizá uno dirá, pero pastor, lo que pasa es que ahora hay unas enfermedades, ¿no? Que son contagiosas, que son, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver muy bien tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad contagiosa e incurable. La ley de Dios mandaba inclusive excluir a los leprosos de la vida comunitaria. La ley hablaba así. Dice, el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Eso es lo que decía la ley de Moisés, Levíticos 13, 45, 46. Fíjate, hermano, si a ti te daba la lepra, si alguien te contagiaba de lepra, tenías que ir con tu ropa rasgada, despeinado, pelucón, tu barba tapada, y si veías que alguien se acercaba por alguna razón, tenías que gritar, impuro, impuro. O sea, que tú eras impuro. Y mientras tenías la lepra, seguías siendo impuro. Y no solamente eso, sino tenías que alejarte de la ciudad, construirte una chocita para una persona, vivir solo, fuera del campamento. Acompáñame a Marcos 1. A Marcos 1. Versículo 40. Cuando Jesús sana a un leproso. Pero este es nuestro maestro, ¿no? Nuestro Señor, tremendo, tremendo. Marcos 1:40 dice, vino a él un leproso rogándole, porque te imaginas la vida del leproso tiene que ser algo horrible, solo, ¿no? Imagínate, hemos estado en una pandemia dos años y la gente habla de lo que produce encerrarte en casa, lo que produce no salir, esto, lo otro.
Ese hombre había dejado a su familia, a sus seres queridos, había muerto para ellos. Así que rogándole, dice, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, le dijo a Jesús. Y Jesús dice, teniendo misericordia de él, ¿qué dice? Extendió la mano. ¿Y qué hace Jesús? Le tocó. Primeramente rompió la ley, fue ilegal. Segundo, le toca. ¿Que Jesús no sabe de medicina? ¿Que Jesús no tiene miedo a contagiarse? ¿No sabe qué tipo de enfermedades? ¿No sabe que si se le pasa a Jesús, Jesús va a ser leproso toda su vida también? ¿Se habrá puesto mascarilla antes de tocarlo? ¿Se habrá puesto guantes antes de tocarlo? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo seguramente le digo, ya, quédate ahí, aguanta, distancia social, leproso, distanciamiento social, no te me acerques. Necesitas, ya voy a orar por ti desde acá, no, ya Señor, y me tapo la boca por si acaso y hago todas esas cosas. Ahora, esto es un caso para que veamos, no estoy diciendo por si acaso, porque algunos tenemos que leer la Biblia bien, ¿no? No estoy diciendo que de ahí Jesús se convirtió o formó un ministerio, vamos a decir, de un ministerio a los leprosos y todos los días se iba a donde estaban los leprosos. No, no, no. No es que él dijo, como la lepra, no, no, él seguía la dirección del Padre, ¿no? Porque algunos dicen, como el Señor hizo esto ya, entonces él quiere que vayamos a todos los leprosos. Bueno, si él lo quiere, sí, pero si no lo quiere, no lo tienes que hacer. Pero lo que vemos es que Jesús no tuvo el temor y que Jesús sí pudo ministrar en esta ocasión y aún tocar. Tú dirás, pero eso va en contra pues de todas las leyes sanitarias y toda esta cosa. Y además esto es ilegal. Pero ¿por qué lo tocó? ¿Hacía cuánto tiempo ese leproso no sentía el contacto humano? ¿Cuántos años quizá no él sentía el contacto de otro ser humano que por dentro tiene que haberlo deshecho, ¿verdad? Jesús sabía que su problema no era solamente físico, no quería solo sanarlo físicamente, sino también emocionalmente, porque ese leproso, te apuesto que se sentía seguro, marginado y evitado, ¿no? Marginado y evitado. Así que un balance, ¿verdad? El Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio es contrario, ¿no? Contrario a la forma de pensar de este mundo. Por eso dice que nuestra forma de pensar tiene que ser transformada, como dice Vilma, y su palabra, ¿no? Su palabra abre nuestros ojos, su palabra nos transforma, su palabra cambia nuestra forma de pensar. Pero sí, yo soy el primero que confieso, ¿no? Cuántas veces me dejo llevar por cómo piensa el mundo, por cómo piensa esta generación, y no por el Evangelio, que me ha transformado, que me ha cambiado, que es poderoso para todo aquel que cree. Amén. Así que gracias por su paciencia en este tiempo, y el Evangelio ante la oposición. ¿Cómo se manifiesta? No debemos ser personas de temor, no debemos ser personas de miedo, sino debemos de ser personas llenas del Espíritu Santo, llenas de valentía, llenas de denuedo. Si a alguien no le gusta lo que digo, lea la palabra. Si a alguien no le gusta lo que comparto, lea la palabra, porque al final mis palabras pasan, pero la palabra del Señor
no pasará. Amén. La palabra del Señor no pasará. Amén.